Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver las identidades trigonométricas más conocidas y más usadas. Quédate hasta el final del video que lo vemos. Bien, vamos a comenzar con este video. Para hablar básicamente de esto, vamos a arrancar primero con esto que es tan conocido, que es un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué rectángulo? Bueno, porque tiene un ángulo recto, ¿sí? Entonces, recordemos que si nosotros construimos un triángulo rectángulo con un ángulo agudo, es decir, un ángulo que esté entre 0 y 90 grados, hay diferentes relaciones, ¿sí? Entre los lados que podemos definir, ¿sí? Conocidas como relaciones trigonométricas, ¿sí? Antes de seguir avanzando, vamos a ponerle algunos nombres, ¿sí? A estos lados como se los conoce, ¿sí? Recordemos el ángulo que está enfrente, el lado que está enfrente del ángulo agudo que construimos, lo conocemos como cateto opuesto, ¿sí? Vamos a ponerle CO, ¿sí? Que el lado, que está tocando este ángulo lo conocemos como cateto adyacente. Y que el lado más largo, que siempre está opuesto, por así decirlo, al ángulo recto, lo conocemos como hipotenusa. Bien, sabemos también que por propiedades relativas a triángulos semejantes, ¿sí? Estas relaciones que nosotros podemos armar, que son las que vamos a ver en un ratito, dependen solo del ángulo, ¿sí? O sea, dependen del ángulo. O sea, siempre se van a mantener mientras que el ángulo sea el mismo. Es decir, que no depende de los lados. Nosotros podemos construir cualquier triángulo, en este caso rectángulo, y las relaciones que podemos establecer van a mantenerse igual siempre y cuando el ángulo sea el mismo. Es decir, por ejemplo, si yo esto lo extiendo y esto lo extiendo, ¿sí? Es decir, me armo otro triángulo rectángulo quizás más largo, más grande con la relación de estos lados, ¿sí? Fíjese que cambiaron los lados, las medidas, pero el ángulo sigue siendo el mismo. Bueno, esas relaciones, esas razones que puedo armar se van a seguir manteniendo, ¿sí? Eso es un punto a tener en cuenta. Entonces, podemos extender estas relaciones, ¿sí? De manera geométrica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Definiendo funciones de R en R, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Bien, volvemos acá. Vamos a considerar una circunferencia conocida como circunferencia unitaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta circunferencia, primero, está graficada en los ejes cartesianos, ¿sí? Vamos a suponer que estos son los ejes cartesianos. Entonces, tenemos una circunferencia que tiene radio 1, es decir, que tanto esta medida de acá o cualquiera que yo tome, ¿sí? A la circunferencia mide 1, ¿sí? Entonces, vamos a usar esta circunferencia. Y vamos a entender lo siguiente. Supongamos que tengo la recta R, ¿sí? O sea, la recta de números reales, ¿sí? Recordemos que, bueno, en el medio se encuentra el 0 y del lado derecho tenemos los positivos, del lado izquierdo los negativos, ¿sí? Todos los números reales. Lo que vamos a hacer es, vamos a partir esta recta en dos semirrectas. Entonces, la semirrecta de los positivos la vamos a enrollar en el círculo en sentido antihorario, ¿sí? Es decir, esta semirrecta de los positivos en sentido antihorario. Y la semirrecta de los negativos en sentido horario, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto? Bien, una vez que hicimos esto, lo borré porque después tengo que hacer otro tipo de dibujo para que no se mezcle. Pero digo, una vez hecho esto, entonces lo que nos va a quedar definido a nosotros es que cualquier X, cualquier número de mi recta, ahora va a estar sobre la circunferencia, ¿sí? Entonces, si yo camino sobre la circunferencia en sentido antihorario, estoy caminando sobre números positivos reales. Si yo camino en sentido horario, estoy caminando en números negativos de mi recta numérica, ¿sí? Y además, lo que voy a ver también es que cualquier punto que yo agarre, ¿sí? Vamos a poner ejemplo me va a representar un punto en el plano, ¿sí? Porque yo estoy con ejes cartesianos, ahora estoy en el plano.
Entonces, al yo llevar esa recta en R, en una dimensión, enrollarla en mi circunferencia, que se encuentra ahora en 2 dimensiones, o sea, en el plano, yo ahora cualquier punto donde yo me pare en mi circunferencia, me va a representar un punto en el plano AB. Recordemos que esto era, bueno, X, Y. O si quieren, abscisa y ordenada, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer la siguiente relación. Vamos a definir la función seno y coseno, ¿sí? Para entender un poco más. Entonces, lo que vamos a hacer es, marcando un punto, cualquiera en mi circunferencia, yo voy a quedarme acá en el primer cuadrante para ver las relaciones, ¿sí? Entonces, marcando un punto, vamos a unirlo al origen. Y lo que podemos ver es que si yo esto trazo una perpendicular, perpendicular al eje X y paralela al eje Y que pase por este punto, y lo mismo, digamos, de este lado, pero lo hago acá abajo, ¿sí? O sea, esta misma medida acá arriba es la misma medida acá abajo, se me arma un triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a definir primeramente para empezar a entender un poco? Que este punto va a tener la siguiente coordenada. Coseno, vamos a poner coseno de X, seno de X, ¿sí? Vamos a suponer, bueno, este es el valor X, ¿sí? Y este es un ángulo. Bien. Bueno, estas son las funciones que defino a partir de esta relación. Bien, pero ahora entonces, si esto lo relaciono con que este punto me representaba una coordenada en X y en Y, entonces acá puedo decir lo siguiente, que coseno de X me va a representar a este A y que el seno de X me va a representar al B, ¿sí? Bien, pero me queda armado un triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que siguiente? O sea, acá ya nos queda definido la función coseno y seno, ¿sí? Entonces, si yo tengo este valor cualquiera, bueno, esto lo voy a llamar coseno de X y o sea, la variación que hay en la ordenada en este caso va a ser el seno de X, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver entonces qué es la tangente a partir de esto. Bien, volvemos acá. A ver, supongamos que yo trazo una recta tangente. Recordemos, a ver, lo explico rápido si la idea no es a lo que es una recta tangente, pero digo, explico rápido la idea. La recta tangente es una recta, una curva donde solo toca en un punto a esa curva, ¿sí? Entonces, tomando a nuestra circunferencia, obviamente, como la curva, y tomando a este punto, que es el punto donde nosotros nos paramos para hacer, por ejemplo, este triángulo rectángulo y poder relacionar la función seno, coseno. Sí, bueno, repito lo mismo, pero como para que se entienda, ¿sí? Bien, volvemos. Entonces, la recta tangente va a ser una recta que pasa y toca solamente a este punto, ¿sí? Ahora bien, esta recta, fijémonos que si la cortamos a donde corta, o sea, o marcamos con un punto donde corta a el eje de abscisas, ¿sí? Este punto, o sea, de acá, desde el punto de tangencia hasta donde corta, es la tangente, vamos a poner tangente de X, pero tangente del ángulo, ¿sí? O del ángulo, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Esto es lo mismo que esto, o sea que puedo llamar que esto también es la tangente del ángulo, ¿sí? Acá dijimos que era el seno del ángulo y acá el coseno del ángulo, ¿sí? Bien, entonces, de ahí sacamos entonces ahora lo que es la tangente, ¿sí? Bien, pero vamos ahora a pasar, antes de relacionar directamente con el triángulo, rectángulo, y poder ver estas identidades trigonométricas, vamos a recordar algo que ocurre principalmente cuando se ve, por ejemplo, función lineal, ¿sí? Y es lo siguiente. Recordemos que en una función lineal, si yo quería calcular la pendiente de esa recta, era delta i sobre delta x, es decir, la variación que hay en y, en los valores. O sea, yo tenía, por ejemplo, este era el eje, yo tenía una recta cualquiera, entonces yo agarraba un punto, ¿sí? Un punto cualquiera, y bueno, en realidad agarraba otro punto, ¿no? Entonces yo acá me armaba como un triangulito rectángulo. Entonces, este delta i y este delta x, ¿sí? Lo que me daba era esto que era la pendiente, por así decir, la pendiente de esa recta. Entonces yo hacía delta i sobre delta x, ¿sí? Pero la pendiente también tiene que ver con el ángulo que me está formando esa recta. Y la pendiente también se conoce como la tangente de ese ángulo que me forma la recta.
Entonces yo la tangente del ángulo lo puedo escribir como delta i sobre delta x. Bueno, pero acá, delta i, tengamos en cuenta que si me fijo en términos de ordenada, yo tengo acá el valor que corresponde al punto este donde yo me estoy parando y el otro valor acá sería 0. Entonces si yo hago delta i, que sería el más grande, ¿no? Menos el chiquito, o sea, este valor menos 0 me da este valor mismo. Y este valor dijimos que era el seno de x. Entonces yo puedo escribir que la tangente es seno de x, o seno del ángulo si quieren, vamos a poner así relacionados con tangente del ángulo, sobre delta x, que es este cambio que hay acá en las abscisas, ¿sí? En el eje de abscisa, que dijimos que era el coseno de x. En este caso vamos por coseno del ángulo, ¿sí? Bien, entonces ahí ya sacamos esta relación, que la tangente del ángulo es seno del ángulo sobre coseno del ángulo, ¿sí? Bien, para ya acercarnos a estas identidades y razones que hay en el triángulo, vamos a volver a dibujar el triángulo rectángulo. Sí, obviamente esto está más o menos. Y vamos a llamar con letra, vamos a ponerle letra A, B y C, ¿sí? Vamos a llamar así. Vamos a ver qué relaciones puedo hacer, o sea, qué razones puedo hacer entre los lados, ¿sí? Para empezar a llamarlas con nombre y ver qué pasa. Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, y tener al lado A sobre el lado B y también al lado A sobre el lado C. Bueno, pero también puedo tener al lado B sobre el lado A o al lado B sobre el lado C. Y también puedo tener al lado C sobre el A y al C sobre el B. ¿Sí? Entonces tenemos esas 6 combinaciones de relaciones, ¿sí? O razones que puedo armar entre los 3 lados del triángulo rectángulo. Vamos a empezar a relacionar esto con esto a ver a qué llegamos, ¿sí? Entonces, supongamos lo siguiente. Si yo miro esto, supongamos, yo tengo acá este triángulo rectángulo, lo voy a relacionar con este, ¿no? Entonces, yo acá estoy llamando A, B y C, ¿sí? Haciendo la misma relación con el triángulo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos con esta, A sobre C. ¿Sí? Voy a algunas especiales justamente para armar las identidades principales. A sobre C, ¿sí? Si lo relaciono con esto, ¿qué va a ser? Va a ser, esto, recordemos que esto era el radio, ¿no? Esto era el radio igual a 1, ¿sí? De mi circunferencia. Entonces, A dijimos que era este lado, que era el seno, sobre el radio, que en este caso es 1, ¿sí? O sea, esto también dijimos que era la tangente, pero vamos directamente al valor en este caso. ¿Por qué? Porque acá entonces, ¿qué vamos a llegar? Vamos a llegar a seno del ángulo, porque seno sobre el 1 es seno, ¿sí? Bien, es decir, que el seno del ángulo va a ser A sobre C también, porque estas son todas identidades, igualdades. Bueno, pero A sobre C, acá me olvidé de poner el ángulo, ¿quién era A? Era el cateto opuesto. ¿Quién era C? Era la hipotenusa. ¿Y quién era B? Era el cateto adyacente. Entonces, si yo reemplazo por las palabras del triángulo rectángulo, me termina quedando acá que el seno del ángulo es A, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Y acá aparece la primera relación o identidad trigonométrica del triángulo, ¿sí? Quise explicar esto primero como para que se entienda de dónde sale también. En este caso, como acá yo tengo que mi hipotenusa, por así decirlo, mide 1, bueno, quizás es complicado de verlo, pero esta identidad ya me sirve para cualquier triángulo semejante, es decir, para un radio cualquiera, ¿sí? Bien, de la misma forma vamos a relacionar lo siguiente. Si yo ahora tengo, por ejemplo, esta relación, B sobre C, B sobre C, B sobre C, en este caso, si lo relaciono y lo miro acá, digo que B es el coseno sobre C, que es el radio también, o sea, 1. Entonces esto me da coseno del ángulo. Bueno, ¿qué relación saco acá? Bueno, que el coseno del ángulo, ¿qué va a ser? B sobre C, pero ¿quién es B? Cateto adyacente. ¿Y quién es C? La hipotenusa.
Y acá tengo otra de las relaciones o identidades trigonométricas, ¿sí? Bueno, y lo de tangente de acá podemos sacar directamente de la relación que hicimos hoy. A ver, si es seno sobre coseno, ¿quién es seno? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, dividido coseno, pero recuerden que cuando tengo razones, o sea, fracciones, cuando divido es lo mismo que multiplicar y dar vuelta a la segunda, ¿no? Entonces, multiplico por coseno de x, pero dado vuelta. Ahora, ¿quién es el coseno del ángulo en este caso? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero como lo doy vuelta, me queda hipotenusa sobre cateto adyacente. Esto lo puedo simplificar porque más allá de cuánto mida mi radio o mi hipotenusa, es lo mismo, miden lo mismo. Entonces llego a la tercera relación, que es que la tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Bien, pasemos en limpio estas tres relaciones para seguir viendo las que faltan. Bien, seguimos acá. Bueno, acá escribí, pasé en limpio las tres relaciones que hasta ahora vamos encontrando, las tres identidades. A ver, esto es un párrafo aparte, ¿sí? Hay una palabra que es SOHCAHTOA que te ayuda un poco a acordarte de estas tres, ¿sí? Digamos, SO con H es que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. K, que sería CAH, es el que el coseno del ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa. Y TOA significa que la tangente del ángulo es el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Básicamente, estas tres relaciones, ¿sí? Este fue un párrafo aparte, como que es una palabra que a veces ayuda mucho a acordarse de esto, ¿sí? Pero bien, sigamos. Bien, vamos ahora a hablar un poco de otras tres que se desprenden de acá relacionadas con las inversas. Pero bueno, hay una confusión en términos de qué es recíproco y qué es inverso con las trigonométricas. A veces uno dice, bueno, no sé, tengo el seno, el arcoseno. Pará, pero tengo el seno, la cosecante. ¿Qué es la cosecante? ¿Qué es el arcoseno? ¿Cuál es la inversa? Bueno, para entender un poco mejor eso, vamos a hablar un poco de eso. Se denominan cosecante, secante y cotangente a las inversas de las funciones seno, coseno y tangente. Es decir, lo siguiente. Por ejemplo, cosecante es 1 sobre seno de x. Secante es 1 sobre coseno de x. Y cotangente es 1 sobre tangente de x. Es decir, las inversas de las funciones trigonométricas, ¿sí? Por otro lado, se denominan arcoseno, arcocoseno y arcotangente a las funciones inversas de las funciones seno, coseno, tangente. ¿Esto qué significa? Lo siguiente. Que seno a la menos 1 de x es el arcoseno de x. Que coseno a la menos 1 de x es el arco coseno de x. Y que tangente a la menos 1 de x es el arco tangente de x. ¿Sí? Bien, y uno dice, pero no es lo mismo si seno a la menos 1 cuando tengo algo a la menos 1 es darlo vuelta. Bien, ahora vamos a ver cuáles son esas diferencias. Volvemos acá entonces. A ver, dijimos que las inversas de las funciones trigonométricas son las recíprocas, ¿sí? Que, bueno, cosecante, secante, cotangente. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es, mejor dicho, qué son estas? Bueno, yo tengo una función y igual a f de x, ¿sí? Como bien vimos, van a ser, o sea, las recíprocas van a ser otra función g de x que tiene esta forma, 1 sobre f de x, ¿sí? Y esto es la inversa de una función, ¿sí? Ahí sí es como dar la vuelta, por así decirlo. Ahora bien, ¿qué son entonces la función inversa? Bien, las función inversa, es decir, las inversas, que como vimos era el arcoseno, el arcocoseno, el arcotangente, va a ser, yo tengo una función y igual a f de x, bueno, las inversas van a ser una f a la menos 1 de x, ¿sí? Tal que
lo que tiene que ocurrir es que si yo hago f a la menos 1 de y, me devuelve x, ¿sí? Y ahí está la diferencia, ¿sí? La otra es directamente doy vuelta a la función y ahí, bueno, dependiendo de la función yo tendría que ver que cuando yo reemplazo en x, yo sigo reemplazando en el x, por así decirlo, y no me va a dar lo mismo de un lado o del otro, ¿sí? En este caso es, bueno, es esto de lo que yo puse y me devolvió, en la inversa, si ahora yo pongo lo que me devolvió antes, me va a devolver lo que yo puse, ¿sí? Un trabalengua, pero bueno, creo que se entendió. Bien. Entonces, ahora sí, volviendo, ¿sí? Retomando esta explicación breve para que no haya confusión, vamos a sacar 3 relaciones más de estas. Las 3 relaciones son las siguientes, a ver. Si yo acá dijimos que el seno, ¿no? Que si yo tengo la cosecante, era dar vuelta, ¿no? Entonces yo tengo la cosecante del ángulo, era dar vuelta, o sea que ahora va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿sí? Bueno, y lo mismo saco de acá, la secante, acá a veces también, perdón, acá del ángulo, hay una confusión que a veces cosecante arranca como coseno, bueno, no, acá es al revés, digo, la cosecante es la inversa del seno y la secante la del coseno. Entonces acá lo mismo, va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y acá si yo tengo la cotangente, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, y acá tenemos estas 6 principales, por así decirlo, que en realidad son estas 3 que salen de acá, ¿sí? Bien, ¿qué otras relaciones podemos tener? Bueno, vamos a volver como a escribir algunas de estas y agregando alguna más que vienen todo de las mismas relaciones que uno puede ir despejando y agarrando identidades. Para clasificarlas como en 3 grupos separados, ¿sí? Bien, las primeras, el primer grupo en lo que vamos a separar son las identidades recíprocas, ¿sí? Que se constituyen por medio de un producto entre 2 razones o entre 2 inversas, por así decirlo, ¿sí? Que es, bueno, si yo multiplico el seno por la cosecante, obviamente al ser inversas, me va a dar 1, ¿sí? Coseno por secante me da 1 y tangente por cotangente me da 1. De acá obviamente yo puedo armarme razones, o sea, por ejemplo, si el cosecante pasa dividiendo, bueno, el seno es lo mismo que 1 sobre cosecante, lo mismo al revés, si el seno lo paso dividiendo, el cosecante es 1 sobre seno, ¿sí? Dije lo paso, yo sé que no se hace eso, ¿sí? Recuerden que cuando hablo de pasar, lo que estoy diciendo es multiplico acá divido acá por seno, de acá de ambos lados, ¿sí? Se entendió, ¿no? Pero bueno, digo para hacer más rápido pasar. Bien, seguimos. Entonces, estas son las identidades recíprocas, ¿sí? Bien, y los últimos 2 grupos en los que podemos acomodar son las identidades por cociente, que en realidad acá aparece, bueno, la que vimos ya, que es que la tangente del ángulo es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y obviamente de ahí, usándolo de la inversa, podemos sacar que la cotangente del ángulo es al revés, coseno sobre seno, ¿sí? Y las identidades pitagóricas, que aparece esta obviamente la principal, que es esta relación de que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Y de esta, ¿sí? No vamos a entrar en detalle profundo, pero se puede sacar la siguiente, que es que la secante al cuadrado es igual a la tangente al cuadrado más 1 y que la cosecante al cuadrado es igual a la cotangente al cuadrado más 1, ¿sí? Así que vamos a pasar a algunos ejercicios prácticos. Bien, vamos con el siguiente problema. A ver, un problema quizás simple o no, puede parecer, pero bueno, como para entender un poco cómo podemos aplicarlo en las relaciones, en un triángulo, etc. Supongamos que tenemos la Torre Eiffel. Hermosa, me salió la Torre Eiffel, pero bueno, ustedes pónganle la imaginación. Y tengo, bueno, acá estoy yo y tengo un compañero que subió hasta la cima de la Torre Eiffel, ¿sí? Vieron que se puede entrar por adentro, no sé si hasta la cima, pero vamos a suponer que se puede entrar hasta la cima, ¿sí? Entonces se va hasta la cima. ¿Qué hizo mi compañero? Desde allá arriba me tiró un hilo, una soga, supongamos que tengo una soga enorme, que mide 300,66 metros. Yo me puse a 20 metros de la Torre Eiffel, ¿sí? A 20 metros y medí con una aplicación de teléfono, ¿sí? No importa, que el ángulo que está, si yo tengo la soga tirante hasta donde está mi amigo, es de 86 grados 11 minutos 9 segundos aproximadamente. La idea es, usando estos datos, descubrir cuánto mide la Torre Eiffel, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo aplicamos. Bueno, si nos podemos ver, vemos que acá, esperen que lo voy a hacer con verde, tenemos como
un triángulo rectángulo, donde acá tengo el ángulo recto y este sería el alfa, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué dato tengo? O sea, yo tengo que averiguar la altura, ¿sí? Es decir, si yo tengo mi ángulo, esta altura es el opuesto. Entonces, ¿qué propiedad trigonométrica me acuerdo que había? Bueno, la de que el seno del ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, seno del ángulo, o sea, el seno de 86 grados 11 minutos 9 segundos aproximadamente es igual a el opuesto, que no lo conozco, que es la altura, sobre la hipotenusa, que es la soga, 300,66. Bueno, despejando acá entonces me va a quedar que X es igual al seno del ángulo, no lo vuelvo a escribir, pero es el ángulo, por 300,66. Bueno, hagan la cuenta, fíjense que quizás le dé un poco distinto, pero bueno, esto aproximadamente nos debería dar 300 metros, ¿sí? Y es lo que me diría la Torre Eiffel. Bien, quizás le da con decimales más, decimales menos, le da un poco distinto porque hay que ver cuando, primero que yo acá redondeé el ángulo, sí, el ángulo te da un poquito distinto, pero bueno, tiene unas centésimas también, pero bueno, lo redondeé ahí. Y lo mismo que esto da 300,6659, entonces lo redondeé en 66, entonces quizás ese redondeo haga que no le dé 300 exacto, sino que le dé un poquito variado, pero bueno, tienen que estar cerca del 300, ¿sí? Y acá, por ejemplo, podemos ver un ejercicio simple de cómo aplicarlo, ¿sí? Invito a que puedan buscar ejercicios de este estilo para aplicar las identidades trigonométricas y cualquier duda lo dejan en la caja de comentarios o en las redes sociales, ¿sí? Bien, nos vemos en el próximo video y no se olviden, ya saben lo que voy a pedir, ¿no? Suscribirse, darle like y apoyar el canal, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.